Muy bien. Vamos entonces, estamos en la séptima sesión de estadística descriptiva y vamos con el segundo video. Venimos trabajando con los gráficos. Tenemos ahora allí el gráfico de caja y sesgo. Otros autores lo denominan como gráfico de caja y punto. ¿Y qué es lo que hace este gráfico? Bueno, es lo que hace es intentar presentar los valores de los datos, pero no de manera detallada, ¿no? Sino mantiene solamente los valores indicativos principales, tales como agrupaciones significativas de valores, zonas en las que predomina la dispersión, referencia visual de la simetría central y de los extremos. Otro aspecto es la referencia visual de la kurtosis. Recuerden que hablamos de la kurtosis, aquí la vamos a poder también ver. Y lo relaciona con la longitud de la caja y de las patillas. Las patillas es lo que otros llaman bigotes. Luego eso lo vamos a ir viendo poco a poco. La longitud de las colas, el rango, y por otro lado tenemos lo que denominan, o lo que se denomina los outliers. Los outliers no es otra cosa, es un término pues, en inglés, pues no es otra cosa que las anomalías o valores significativamente alejadas del grupo central de los datos. Seguramente, a ver, no te preocupes Isabel, voy a regresar, no te preocupes, estamos a la orden, voy a regresar, voy a avanzar y me dirás si ya la estás viendo Isabel, por favor. ¿Estás viendo la diapositiva, Isabel? Ok, perfecto. Continuamos entonces. Entonces les decía que los outliers no es otra cosa que aquellos valores que se entiende como anómalos, que están alejados del grupo central de los datos. Es muy probable que todavía con esta parte teórica pues no me he explicado, estoy consciente de ello. Pero bueno, es una teoría que la vamos a tener allí, y en la medida que vamos avanzando, tengan la plena seguridad que ustedes van a ir captando cada uno de estos aspectos que están allí con esos topitos que tengo allí. Vamos a avanzar. El gráfico de caja y sesgo pues va a permitir comparar los datos de una variable cuantitativa con una cualitativa. No nos olvidemos de eso. Este gráfico de caja y sesgo va a permitir comparar los datos de una variable cuantitativa con una cualitativa. Y a su vez va a identificar en las variables cuantitativas valores extremos o atípicos y los compara con la distribución de Laplace-Gauss. Así se llama la distribución normal y por eso quise tomar ese nombre allí para que ustedes en alguna época, sé que lo manejaron, lo vieron, tal, pero un poco para recordar que esa curva se debe a ese señor Laplace-Gauss. Para averiguar si su comportamiento es aproximadamente simétrico o asimétrico. Entonces observen ustedes lo siguiente. El gráfico de líneas que vimos anteriormente se trabaja con una variable cuantitativa y una cualitativa. Aquí también se utiliza una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Pero va un poco más allá, el gráfico es mucho más específico, porque además de eso nos permite tener información para compararlo con la distribución normal. Y eso nos va a indicar si esa distribución es simétrica o es asimétrica. Por tanto, este es un gráfico que sin desmejorar o sin menospreciar la importancia que tienen los anteriores, este es un gráfico bien completo, muy poco utilizado por cierto en los informes, pero de verdad que da buena información, da información, no tanto de buena información, información importante, ¿no? Información importante. Entonces, bueno, seguimos avanzando, estamos en la parte teórica, vamos a seguir avanzando. Aquí tenemos algunos criterios que debemos tomar en cuenta. Primero, el gráfico trabaja con lo que se denomina el rango intercuartílico, expresado con IQR, o sea, simbolizado, perdón, con IQR. Trabaja con el cuartil 3 y el cuartil 1.
Y ustedes dirán, pero bueno, nosotros no hemos manejado los cuartiles, manejamos los percentiles. Bueno, es que el cuartil 3 es igual al percentil 75 y el cuartil 1 es igual al percentil, es equivalente al percentil, es igual pues al percentil 25. Recordando que el cuartil 3 es el valor por debajo del cual se encuentra el 75% de los casos. ¿Cuáles casos? Bueno, en nuestro ejemplo, pues sería los docentes de educación básica. Pero si usted está trabajando con ingreso mensual de unos obreros, pues es el 75% de esos obreros. Sería el sueldo por debajo del cual se encuentra el 75% de los obreros. Y en el caso del cuartil 1, pues es el 25%, es el punto por debajo, es el valor por debajo del cual se encuentra el 25% de los casos. Entendiendo como casos, pues bueno, lo que estemos manejando, ¿no? Alumnos, docentes, obreros, empresarios, empresas, colegios, etcétera, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver, bueno, digo bien, no, eso es muy sencillo decir bien. Les pregunto, ¿me he explicado con esto del rango intercuartílico? Porque no es otra cosa que la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, recordando que el cuartil 3 es equivalente al percentil 75 y el cuartil 1 es equivalente al percentil 25 y el cuartil 2 es exactamente igual al percentil 50, que sería también igual a la mediana, ¿recuerdan? Bueno, vamos a manejar algunos criterios teóricos que son necesarios en este caso para el gráfico de caja y sesgo. Cuando usted tiene, por ejemplo, que el rango intercuartílico es igual a 1,35 por la desviación típica de la población en estudio, en ese momento, si ese rango intercuartílico es igual a eso, a 1,35 multiplicado por el valor que le dé la desviación típica de la población, está frente a una distribución normal. Ahora, el problema está, pues no tanto como el problema, yo diría que no es muy común, no es muy frecuente contar con la desviación de la población, y por eso se toman muestras, porque no se cuenta con la desviación típica de la población. Muchas veces las poblaciones no se conocen, y si se conoce, pues es un poquito bien complicado llegar a todas ellas. Entonces, pero a través de los muestreos, pues se puede llegar a ellos, curso que tiene por allí el profesor León Darío, muy destinado a eso desde las muestras. Ahora, tenemos otro criterio que no debemos perder de vista, es que si por encima y por debajo del cuartil 3 y cuartil 1 se añade 1,5 por el rango intercuartílico, se obtendrá un intervalo que excluirá el 7% de los valores. Es decir, el 3,5 por encima ¿de quién? Por encima de Q3. Y el otro 3,5 por debajo ¿de quién? De Q1. ¿Y por qué Q3 y Q1 y no otro? Porque es que el rango intercuartílico viene dado por la diferencia entre esos dos cuartiles, el cuartil 3 y el cuartil 1. ¿Quién dice esto? Bueno, eso lo dijo el señor Tuque, una persona muy estudiosa, por allá por el 77, y creador de muchísimos ayudas, de muchas herramientas, diría yo, desde el punto de vista matemático y para la estadística, ¿no? Es un señor con grandes aportes al campo de la estadística. Estos valores se denominan exteriores, es decir, lo que hablamos la palabrita, lo que dicen los señores en inglés, el outliers, que no tienen que ser necesariamente valores anómalos para una muestra. Es decir, cuando eso se cumple, estamos en presencia de valores exteriores, que nosotros vamos a denominar atípicos, ¿ok? Nosotros podemos denominar atípicos. Bien, entonces, no tengo sonido, dice Mónica Valencia. A ver, ustedes me están escuchando, a ver, ¿quieren? Por favor, uno para los que me están escuchando. A ver, Mónica Jaramillo me escucha. Mónica, Mónica Valencia, discúlpame, tienes un problemita interno porque fíjate que los demás me están escuchando. Entonces es un problemita ya interno, incluso yo estoy viendo aquí los niveles de volumen
y lo estoy viendo bien. Yo tengo aquí para ver cuando esto está funcionando. Entonces chequea tú por allí a ver qué está pasando, porque no te puedo auxiliar en esto, ¿no? Bueno, continúo entonces con lo de este gráfico. Ok, por allí tenemos entonces, continúo con el criterio teórico. Antes hablamos del 1,5 para los valores atípicos, que así los vamos a nombrar, los vamos a denominar en este caso. Y ahora vamos a ver las anomalías extremas, es decir, el far outliers, es decir, que está por encima del valor atípico. ¿Y cuándo lo podemos obtener? Desde el punto de vista de cálculo, aunque eso no, nosotros no vamos a hacer cálculos con eso nos lo da a nosotros el propio GRIPE, el propio SPSS nos va a dar toda esa información. Pero bueno, es conveniente manejar el aspecto teórico. Dice, se fijan aquellos valores que se encuentran más alejados de 3 por el intervalo, por el intervalo del QR, ¿no? Es decir, del IQR, es decir, el rango intercuartílico. Aquellos que se encuentran por encima y por debajo, 3 veces el rango intercuartílico. Es decir, a partir de Q3 y a partir de Q1. Repito, ¿por qué Q3 y Q1? Porque, bueno, la diferencia, es decir, el rango intercuartílico lo obtenemos con la diferencia de esos dos cuartiles, que sería igual a decir el percentil 75 y el percentil 1. Ahora bien, no veo la última diapositiva, voy a regresar, Mónica, no hay ningún problema, y voy a avanzar. Ahora dime, Mónica, si la estás viendo. Tiene por allí una nota color naranja y luego tiene unas letras en verde al final. Ok, perfecto. Esa nota es conveniente tenerla presente. Dice, cuando se analizan varias categorías de una variable cualitativa, os recuerden que el gráfico de caja y sesgo trabaja con variable cuantitativa y variable cualitativa. Entonces la nota que estoy colocando allí y que debemos tenerla presente es que cuando se analizan varias categorías de una variable cualitativa y las cajas, porque nos va a presentar unas cajitas, unos cajoncitos, no están en un mismo nivel, es decir, que están en niveles diferentes, puede afirmarse que hay diferencia en esas categorías. Pero si esas cajitas están al mismo nivel, no hay diferencia. Pero si una cajita está aquí, déjame ver si me puedo poner acá, aquí, vamos a ver si me ven las manos, ok. Si las cajitas están aquí, ahí no hay diferencia. Pero si está, por ejemplo, aquí, mire, está mucho más arriba de la otra, ahí sí hay diferencia. ¿Diferencia en qué? Bueno, va a depender de la categoría con la cual estamos trabajando, ¿verdad? Si son métodos de estudio, si son género, en fin, ¿ok? Voy a avanzar. Antes de avanzar, hasta ahora he logrado comunicarle a ustedes la idea teórica sobre estos aspectos del gráfico de caja y sesgo, indistintamente de que habrá cosas que todavía no se han entendido muy bien porque necesitamos la práctica. La teoría sin la práctica es cieguita, ¿no? Igual sí, la práctica sin teoría. Está como Shakira, ¿no? Pero nosotros no vamos a hacer eso. Nosotros vamos a poner a tono con ello. Bien, avanzo. Aquí tengo entonces un ejemplo que traje, fundamentado exactamente de esa pequeña data que tiene 32 casos, lo recuerdan, que trabajamos la vez pasada. Y dice, analizar la carga horaria semanal mediante el gráfico de caja y sesgo. Entonces, yo determiné el Q1, es decir, el percentil 25, y determiné el Q3, es decir, el percentil 75. ¿Cómo lo determiné? Exactamente como hicimos cuando calculamos la media, la mediana, el percentil 1 y el percentil 75%. Eso me dio de 35 el cuartil 1 y el cuartil 3 me dio 39,5. Ustedes incluso tienen el archivo y lo pueden verificar, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguimos los valores atípicos? Bueno, recordemos el criterio teórico, que sería el 39,5, que es el cuartil 3. Dijimos que era lo que tuviera por encima del cuartil 3. Entonces, la teoría dice 1,5 por
el rango intercuartílico. ¿Cuánto me dio el rango intercuartílico? Q3 menos Q1, 39,5. Menos 35 me da 4,5 horas, porque estamos hablando de la carga horaria. Entonces, lo coloqué en moradito para que para podernos ir siguiendo el proceso, ¿no? Entonces vamos a determinar los valores atípicos por encima, aquellos que se le da el nombre de outlier, ¿no? Entonces, bien, 39,5 más 1,5 por 4,5, eso me da 6,75. Al sumarle a esto 39,5, me da 46,25. Ese ya sería entonces un valor atípico por encima ¿de quién? De Q3. ¿Ok? Ahora vamos a ver los valores atípicos, pero por debajo. Entonces sería el cuartil 1, ¿ok? Que sería 35 horas, menos, ahora le vamos a restar el 1,5 por la amplitud, perdón, por el rango intercuartílico, y eso sería 35, ese 1,5 por 4,5 me da 6,75, y esto me da 28,25. ¿Qué quiere decir eso? Que ese es el valor atípico por debajo del cuartil 1. Pero decíamos hace rato en la teoría que cuando nosotros obtenemos el intervalo de por encima y por debajo de los valores atípicos, conseguimos un intervalo que nos deja por fuera el 7% de lo que estamos estudiando, en este caso de la carga horaria. Es decir, 3,5 por encima del cuartil 3 y 3,5 por debajo del cuartil 1. Es allí la conclusión que tenemos allí al final. Dice, el intervalo comprendido de 28,25 a 46,25 excluye el 7% de la carga horaria semanal de los docentes de educación básica. ¿Ok? Los excluye. ¿Y cómo reparte eso? Bueno, hablábamos de simetría, ¿recuerdan? Bueno, el 3,5 por encima de Q3 y el 3,5 por debajo de Q1, en caso de que la distribución tenga ese comportamiento simétrico. No, me he explicado hasta el momento, por favor, con esta partecita acá, de los valores atípicos por encima y por debajo. Les repito, les recuerdo, todo esto nos lo da a nosotros el paquete estadístico. Yo lo que he querido es que ustedes tengan una idea, desde el punto de vista teórico, de dónde vienen las cosas, para cuando les dé el diagrama, ustedes cuando tengan el gráfico, les dé esos resultados, entonces ustedes saben. Por ejemplo, los valores atípicos, tanto por encima como por debajo, por encima de Q3 y por debajo, van a venir simbolizados con un redondito, con un circulito. Y ya vamos a ver cómo nos representa el sistema los valores extremos. ¿Okay? Los de far outlier. Ok, voy a avanzar. Ahora vamos a ver los valores extremos, por encima y por debajo. Bien, vamos a ver esos valores extremos. Entonces piensen ustedes, ¿cómo obtenemos el valor extremo? Bueno, el 39,5. ¿Cuál era ese 39,5? Regresemos un momentico y con eso nosotros vamos a refrescar. Ese 39,5 que era este Q3, ¿ok? El Q3, fíjense que está en color naranja. Muy bien. Entonces sería el 39,5 más 3. ¿De dónde sale ese 3? Eso fue lo que nos dijo aquel autor que les mencioné, que era el criterio teórico, ¿no? Por 4,5. ¿Cuál es el 4,5? Pues ese es el rango intercuartílico. Entonces tenemos 39 más 13,5, ese valor 53 ya es un valor extremo, ya es un valor extremo. Eso por encima del cuartil 3. Ahora vamos a ver cómo se obtiene el valor extremo, pero por debajo del cuartil 1. Pues sería 35, que es el valor del cuartil 1. ¿Recuerdan? Voy a colocar por aquí, a regresar, el cuartil 1. ¿Dónde lo tenemos? Por aquí. Aquí está, 35. Mírenlo aquí. 35. Entonces sería 35 menos, porque es lo que está por debajo, el 3 que nos dio este autor como teórico, que lo trabajó. Eso tiene que tener se habla de una constante, pero cada constante tiene todo un procedimiento matemático de dónde proviene. La gente por comodidad dice, y por, claro, no empezar a buscar de dónde proviene, dice una constante, pero esas constantes tienen un origen.
Eso no es así agarrado por los cabellos, ¿no? Entonces, por la amplitud, por el rango intercuartílico, eso me da 13,5, a 35 le restamos y nos da 21,5. Ese es el valor extremo que está por debajo del cuartil 1. Aquí tenemos una conclusión con relación a esto que acabamos de hacer. Dice, cualquier carga horaria por encima de 46,25. ¿Cuál es ese 46,25? Recuerden que ese es el valor atípico, y voy a regresar para ubicarlo. 46, el valor atípico por encima de 46. Aquí está, mírenlo aquí, ¿ok? Entonces dice, cualquier valor que esté por encima de 46,25 horas, pero menor a 53, que es el valor ya extremo, que sea menor a eso, se considera atípico por encima. Es decir, cualquier valor que esté entre 46,25 pero menor a 53 es un valor atípico. ¿Ok? Es un valor atípico. Si la carga horaria es superior a 53, es superior porque este es el valor máximo, el extremo, es superior a 53 horas, es considerado extremo. Es decir, que el 53 vendría siendo, digamos, como el tope. Todo lo que esté por encima de él, incluyéndolo a él, es un valor extremo. Y lo propio, la misma conclusión, por analogía, se hace para el lado inferior. Pregunto, ¿logré explicar esta parte y a la conclusión a la cual hemos llegado para entender el valor extremo, el valor atípico y los valores que están entre los dos para entender cuándo un valor es atípico o no? Pregunto, ¿logré explicar esa parte? 1 para sí, 2 para no, 3 no tengo idea. Valores extremos, ok, pero lo anterior no tanto. Ok. Bueno, no te preocupes, Mónica, que lo anterior es el valor atípico. Es decir, el que está por encima, el que está alejado del cuartil 3, por encima, cuando digo cuartil 3 es por encima, y alejado del cuartil 1, es decir, por debajo. Pero ese alejado no es un lejos tan allá, es que está distanciado de esos valores. Ahora, en cuanto, no te puedo decir en este momento porque tendríamos que tener el caso. Ahora fíjate, Mónica, cuando construimos la caja, el gráfico de caja y sesgo, ¿sí? Él nos va a indicar, el sistema nos va a indicar cuáles son los valores que están en el extremo y cuáles son los valores atípicos. ¿Y cómo los reconocemos? Bueno, Mónica, los reconocemos los valores atípicos porque nos va a dar una bolita, un circulito, y los valores extremos nos los va a representar con un asterisco, con una estrellita. Entonces es bastante sencillo de reconocerlo. Lo importante es que si nosotros tenemos claro esto que hemos manejado, un poco claro, pues vamos a entender con mayor facilidad el valor extremo y el valor atípico. Ahora, la otra pregunta que pudiera ser, ¿qué hago con esos valores atípicos? ¿Qué hago con esos valores extremos? Bueno, yo quizás prefiero llegar al punto de, bueno, no lleguemos al punto, vamos a tratar de verlo de una vez. Imaginemos, Mónica y los demás compañeras, lo siguiente: estamos haciendo un trabajo y encontramos 3 valores extremos, es decir, con una estrellita y 3 valores allí al final. Entonces la pregunta que hay que hacerse, si uno está trabajando con un equipo o uno mismo empieza a ver si el trabajo es tuyo, tú estás haciendo una investigación, la pregunta sería averiguar con qué frecuencia se dan esos valores. Si eso mira, eso ocurrió ahorita, pero eso nunca ocurre, casi nunca ocurre,
o primera vez que ocurre. Ah, caramba, vamos a eliminarlo entonces. Vamos a eliminarlo, porque fue algo que surgió en ese estudio. Es algo, digamos, como accidental, llamémoslo así. Pero suponte que te dicen, no, mire, eso sí ha ocurrido, porque eso, estás haciendo un estudio, por ejemplo, de salud, y resulta que en ese sector, esas personas que aparecieron allí, son personas con SIDA, por ejemplo. Y resulta que el trabajo que se está haciendo es determinando un presupuesto para atender esa parte de salud. Entonces imagínate tú, si los excluimos, sabemos que se van a morir, ¿no? Pero, oye, la parte humana hay que tenerla en cuenta, ¿no? Por encima de la parte, en este caso, de sueldo, de presupuesto. Entonces, bueno, ahí es donde hay que tomar las decisiones. ¿Qué hacemos con esos valores atípicos? ¿Qué hacemos con esos valores extremos? Por eso es que juegan un papel importantísimo los objetivos en el estudio. No podemos perder de vista con cualquier gráfico de esto que estemos trabajando los objetivos del estudio. No sé, a ver, bueno, lo del valor extremo a Jairo con círculo, y eso lo vamos a ver ahorita, lo vamos a ver. Eso nos lo da el mismo SPSS, no te preocupes. A ver, Mónica, no sé si logré explicarme lo que me decías, que no habías entendido los valores atípicos. El valor extremo, pues bueno, es lo que está por encima de ese atípico. Ahora, la distancia, yo no te puedo decir, mire, cuando tiene 2 centímetros de distancia, no, nos va a indicar el procedimiento, y esa es una de las bondades de este gráfico, que nos va a indicar exactamente cuándo nosotros debemos tomar una decisión o no de esa naturaleza. El otro caso de lo del extremo del círculo, Jairo, pues lo vamos a ver, creo que lo vamos a poder entender más fácil con la práctica, ¿no? Bueno, entonces debo detener, caramba, ya tengo que detener aquí esto acá porque tengo ya, el tiempo es, carajo,